Bueno, arranquemos de lleno con este análisis. Vamos a deconstruir la ciencia detrás de cómo los adultos realmente aprenden en el entorno laboral. Con demasiada frecuencia caemos en la trampa de pensar que con solo meter a un grupo de personas en una sala o ponerlas frente a una pantalla, ya, por arte de magia, están adquiriendo conocimientos. Pero la ciencia del desarrollo nos dice que hay una estructura fascinante y súper específica detrás de todo esto. Y la verdad es increíble descubrir qué es exactamente lo que hace que una capacitación pase de ser una aburrida sesión informativa a un verdadero motor que cambia el comportamiento diario. Para empezar, tenemos que reconocer que hay un problema enorme allá afuera. Escuchen esto. Las conferencias aburridas, la falta de contenido significativo, la capacitación que toma demasiado tiempo en completarse, todo esto desmotiva a los aprendices y dificulta que aprendan y utilicen lo que han aprendido en el trabajo. Y es la mera verdad. Las empresas gastan un montón de dinero y recursos en programas que, francamente, solo atrapan a la gente en entornos pasivos que no inspiran a nadie. Cuando los líderes ven la capacitación solo como un requisito más que hay que cumplir, se pierde la motivación, y sin motivación simplemente no hay aprendizaje. Entonces, el meollo del asunto es qué hace realmente que la capacitación se nos quede grabada y se transfiera directo a lo que hacemos todos los días. Aprender algo en un ambiente controlado es apenas el primer paso. El verdadero reto es diseñar una experiencia donde la gente no solo memorice datos para un examen, sino que esos conocimientos sobrevivan el viaje de regreso a la planta de producción, a la oficina o al trato directo con el cliente. Sección 1. Más allá de las conferencias aburridas, los verdaderos retos corporativos. Tenemos que dejar de ver la capacitación como un mero trámite. Muchas veces se convierte en una especie de puente hacia ninguna parte, donde aprendes algo en el aula, pero jamás lo aplicas en la vida real. Es una desconexión total. Para arreglar esto, hay que entender que las características de la persona, el diseño del curso y el entorno laboral convergen al mismo tiempo. Ninguno opera en el vacío. Puedes tener el mejor curso del mundo, pero si el ambiente de trabajo es tóxico o no hay apoyo, olvídalo, no va a funcionar. Y si la gente no está preparada, ni el mejor entorno los va a salvar. Y cuando hablamos de llevar lo aprendido a la práctica, un concepto vital es la generalización. Básicamente, el aprendizaje solo importa si podemos aplicarlo a la locura impredecible del trabajo real. Es como cuando los baristas aprenden lo básico en un laboratorio de entrenamiento súper tranquilo. La verdadera prueba es adaptar esas habilidades para sobrevivir al caos y la presión de una cafetería a reventar de clientes. No pueden esperar condiciones perfectas, tienen que generalizar lo que aprendieron. Pasemos a la sección 2. Definiendo los resultados del aprendizaje. ¿Qué se está aprendiendo exactamente? Antes de siquiera aprender el proyector, las organizaciones necesitan saber, con precisión quirúrgica, qué habilidad específica debe adquirir su equipo. Lo interesante de categorizar estos resultados es que dictan por completo cómo vamos a enseñar. Enseñar simple información verbal requiere métodos muy distintos a los que usaríamos para enseñar habilidades motoras, como digamos trepar un poste telefónico, o enseñar estrategias cognitivas para resolver problemas complejos. Si lo que quieres lograr no coincide con el método que usas para enseñarlo, el fracaso está garantizado desde el día 1. Sección 3. La psicología del aprendizaje. Las teorías cognitivas detrás de la capacitación. Para capacitar bien, hay que entender que no somos discos duros vacíos. Hay toda una maquinaria psicológica operando en nuestra cabeza. Un engranaje fundamental es la autoeficacia. O sea, la disposición para aprender depende muchísimo de esto. Si alguien duda de su propia capacidad para dominar un software nuevo o una habilidad, se va a desconectar mentalmente de la sesión sin importar qué tan dinámico sea el material. Construir esa confianza inicial es absolutamente crucial. Y esto nos conecta perfecto con la teoría del aprendizaje social. Esta teoría nos demuestra que los humanos aprendemos de manera increíblemente efectiva simplemente observando a alguien que sabe lo que hace. No se trata de leerte un manual de 100 páginas, se trata de ver a un experto hacer la tarea y pensar, claro, así es como se hace el trabajo. Pero a ver, ¿cómo pasamos de solo mirar a realmente entrar en acción? Bueno, hay que pasar por 4 pasos clave. Primero, prestar atención a los detalles importantes. Segundo, retener y guardar esa información en la memoria. Tercero, tener la capacidad física y la oportunidad de intentarlo. Y por último, encontrar la motivación y el refuerzo positivo que nos impulse a repetirlo hasta dominarlo. Sumado a esto, tenemos la teoría de las expectativas. Podemos imaginar esto casi como una fórmula matemática. El esfuerzo que le ponemos a aprender es el producto de 3 cosas. La expectativa de que nuestro esfuerzo realmente nos hará aprender. La instrumentalidad de que aprender esto nos llevará a un resultado. Y el valor que le damos a ese resultado, como conseguir un aumento de sueldo o ganarnos el respeto de los colegas. Si alguno de estos factores es un gran cero, el esfuerzo total, seguro, también será cero. Y ojo aquí, no podemos olvidar a quién le estamos hablando.
Como la capacitación laboral es para adultos, la pedagogía tradicional para niños simplemente no encaja. Las empresas tienen que apostar por la andragogía. En pocas palabras, los adultos necesitamos saber exactamente por qué este contenido importa para nuestra vida diaria y cómo nos va a ayudar a resolver problemas reales. Los adultos no van a tolerar que les enseñen algo nada más porque sí. Resulta asombroso analizar cómo funciona el procesamiento de información humana. Nos muestra cómo un estímulo viaja a través de nuestros sentidos, aterriza en la memoria a corto plazo y en el mejor de los casos se queda guardado en la memoria a largo plazo para usarlo en el futuro. Literalmente, cada parte de una capacitación debería estar diseñada para facilitar este viaje exacto dentro de nuestro cerebro. Entramos a la sección 4, transfiriendo la capacitación al trabajo, asegurando que las habilidades crucen el puente. Entender las teorías psicológicas es muy bonito, pero la verdadera prueba de fuego es lograr que esas habilidades nuevas sobrevivan en el mundo real. Aquí es donde la empresa gana o pierde su dinero. Y para que esto funcione, la capacitación tiene que adaptarse. ¿Estamos enseñando habilidades abiertas o cerradas? Las habilidades abiertas tienen muchos caminos válidos. No hay un solo guión mágico para calmar a un cliente furioso. En cambio, las habilidades cerradas, como operar una grúa inmensa, requieren pasos exactos y precisos, donde solo hay una forma correcta y segura de hacer las cosas. Y esto ilustra perfecto la enorme diferencia entre dos tipos de transferencia. Por un lado tenemos la transferencia cercana, que es cuando entrenas en un lugar casi idéntico al trabajo real, como un piloto en un simulador de vuelo. Por otro lado, la transferencia lejana se trata de tomar conceptos muy amplios y aplicarlos en situaciones súper impredecibles, como un gerente usando tácticas de liderazgo en medio de una crisis corporativa nunca antes vista. Cuando aplicamos estas teorías en el mundo real, los resultados hablan por sí solos. Por ejemplo, cuando el Departamento de Policía de Baltimore entrena a sus sargentos con simulaciones de rehenes hiperrealistas, están usando la teoría de los elementos idénticos. Recrean el mismo estrés, los mismos equipos y los mismos protocolos para garantizar una transferencia cercana perfecta. Porque claro, en ese trabajo el margen de error es prácticamente cero. Vamos a la sección 5, diseñando instrucción efectiva. Estrategias basadas en evidencia para la retención. Ya con la teoría dominada, toca poner en marcha estrategias que de verdad anclen esa información a largo plazo. Y la ciencia nos dice algo que muchas empresas siguen ignorando. Para tareas complejas, la práctica espaciada, o sea, aprender tomando descansos bien definidos, le da 1000 vueltas a la agotadora práctica masiva. Obligar a alguien a estudiar 8 horas seguidas sin parar es totalmente contraproducente si queremos que realmente recuerden algo. Para que el conocimiento no se evapore, hay que usar estrategias cognitivas súper dinámicas, o sea, pasar de solo mirar una pantalla a procesar activamente las cosas. Hablamos de crear mapas conceptuales, hacer cuestionarios rápidos o hasta entrenar el manejo de errores. Sí, animar a la gente a equivocarse a propósito durante la capacitación para que aprendan a fondo cómo solucionarlo. Literalmente convertir un fallo en una herramienta de aprendizaje invaluable. Y otra tendencia genial para evitar fundir nuestro cerebro es el microaprendizaje. Como nuestra memoria de trabajo tiene un límite y se satura fácil, las empresas ahora prefieren dar la información en cápsulas cortas de 5 a 8 minutos. Conocimiento súper enfocado y exacto, entregado justo en el instante en que alguien lo necesita para resolver una tarea. Finalmente, la sección 6, construyendo un entorno de apoyo, comunidades, clima y mentores. Porque aquí está la cosa. Incluso el diseño de capacitación más perfecto y científico del mundo se va a venir abajo si el ambiente de trabajo no apoya a la gente. Sin el respaldo de los compañeros, sin poder debatir ideas y sin gerentes que refuercen lo aprendido, el puente se cae y todos volvemos a las mismas malas costumbres de siempre. Así que nos queda una pregunta para reflexionar. En las empresas de hoy, ¿de verdad estamos construyendo caminos hacia un mejor desempeño o solo estamos dando conferencias aburridas para cumplir con un requisito? Definitivamente algo en lo que debemos pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis. A ver, imagínense esto por un segundo. Si metemos a una persona en una conferencia, la típica conferencia aburridísima de 3 horas, su cerebro va a borrar activamente casi toda la información en el instante en que cruce la puerta para salir. Totalmente. Literal, la borra. Sí, pero si a esa misma persona, digamos, la arrojamos detrás del mostrador de una cafetería súper caótica tipo Union Market, en plena hora pico, milagrosamente aprende a hacer el espresso perfecto bajo presión en un par de días. Es como magia, ¿no? Parece magia. Y bueno, hoy en este análisis a fondo vamos a destrozar un poco esa idea de que nuestro cerebro funciona como un archivero. O sea, ese mito de que simplemente guardamos carpetitas de información en la cabeza. Ajá, porque definitivamente no somos discos duros. Exacto.
Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la ciencia pura de cómo los adultos realmente adquieren, retienen y, lo más importante, aplican nuevos conocimientos en la vida real. Y fíjate que la misión de hoy está increíble porque vamos a decodificar los mecanismos biológicos y psicológicos de este proceso. Así es, para ofrecer a la gente que nos escucha una especie de, manual de instrucciones táctico para su propio cerebro. Claro. Y es súper vital entender esa desconexión que mencionabas entre la sala de conferencias y la cafetería caótica. Digo, porque uno pensaría que el barista simplemente nació para eso, ¿no? Que tiene un talento especial para el estrés. Exacto, o pensamos que la pobre persona en la conferencia simplemente no tenía fuerza de voluntad para concentrarse. Ajá. Pero, y este es lo fascinante de las fuentes que analizamos. La evidencia científica nos muestra que la diferencia real no radica en el talento innato, para nada. Entonces, ¿en qué radica? Radica puramente en el diseño de la instrucción, o sea, en cómo el entorno choca con nuestra neurología. Órale. Sí, si queremos optimizar el aprendizaje, ya sea el nuestro o el de un equipo, pues tenemos que entender las reglas del juego que dicta nuestra mente. Me encanta. Pero bueno, antes de llegar a las tácticas específicas de cómo hackear esa retención, creo que necesitamos establecer un principio básico. A ver, cuéntame. Pues que el cerebro de un adulto rechaza instintivamente ser tratado como el cerebro de un niño. Uf, sí, es un rechazo biológico casi. O sea, durante siglos todo nuestro sistema se ha basado en la pedagogía, ya sabes, donde el alumno es solo un recipiente pasivo que recibe instrucciones y se calla. Y ese es justamente el gran error de origen. Hay un modelo súper importante de Malcolm Knowles sobre la andragogía. Andragogía. Ajá, que básicamente es la teoría del aprendizaje de adultos. Y nos explica que los adultos operamos con un sistema operativo completamente distinto al de los niños. Claro, porque un adulto ya trae kilómetros recorridos. Literal. A diferencia de un niño en primaria, un adulto llega a la mesa de aprendizaje con décadas de experiencia, con prejuicios y con muchísimos atajos mentales ya formadísimos. O sea, ya tenemos nuestras mañas. Exactamente. Por lo tanto, el cerebro de un adulto exige saber el porqué de las cosas. O sea, no aprende nada más porque sí. No, para nada. Si la información no es inmediatamente relevante para resolver un problema actual, la corteza prefrontal simplemente no invierte energía. No gasta la energía metabólica necesaria para crear nuevas conexiones neuronales. O sea, a ver, si llega mi jefe y me dice que aprenda a usar un nuevo software de contabilidad porque es la nueva política de la empresa... Tu resistencia interna bloquea todo el proceso. Sí, literal, me da flojera y no aprendo nada. Pero a ver, si me explican que ese mismo software va a automatizar un reporte horrible que hoy me quita 3 horas de mi viernes... Ah, ahí la cosa cambia. Tu cerebro abre las compuertas de inmediato. Claro, porque le ve una utilidad de supervivencia inmediata. Ya me vi saliendo temprano el viernes. Exacto. Tu cerebro dice, esto me conviene, le pongo atención. Y esto nos lleva a ver cómo diferentes empresas estructuran su entrenamiento dependiendo del objetivo que buscan. Sí, de hecho me pareció brillante el contraste en las fuentes entre enseñar, digamos, habilidades motoras contra estrategias cognitivas. Es que son mundos distintos. Piensa en Panda Express, por ejemplo. Uf, riquísimo. Ellos necesitan entrenar a miles de empleados súper rápido para que cocinen con el wok a una velocidad, vertiginosa. Sí, es un caos ahí en la cocina. Y es un componente motor y físico muy fuerte. Entonces, ¿qué hacen? Usan videos súper interactivos combinados con práctica inmediata en el momento. Claro, porque no puedes aprender a mover un wok leyendo un libro. Pero en el otro extremo tenemos programas como el de la aseguradora New York Life. Ajá, ese caso es interesantísimo. Sí, porque ellos no necesitan que sus consultores hagan movimientos físicos rápidos. Ellos necesitan que desarrollen habilidades intelectuales profundas. Para analizar portafolios financieros complejísimos. Exacto. Y por eso su entrenamiento dura meses, metidos en un aula, y luego le siguen otros 5 meses donde los empleados practican con proyectos reales antes de que siquiera los dejen acercarse a un cliente. Es que el mecanismo de aprendizaje tiene que cambiar. El cerebro simplemente no procesa un movimiento muscular de la misma forma en que procesa un cálculo de riesgo financiero abstracto. A ver, vamos a desmenuzar esto un poquito porque al revisar las distintas áreas que un adulto puede aprender, hay una que a mí en lo personal me hace muchísimo ruido. ¿Cuál te hace ruido? Pues mira, entiendo perfecto cómo enseñar a usar un wok y entiendo cómo enseñar matemáticas financieras.
pero en las fuentes también se habla de entrenar actitudes. Ah, sí, el tema de las actitudes siempre causa debate. Es que yo pienso en la actitud como algo ya pegado a la personalidad, ¿sabes? Intentar cambiar el nivel de compromiso de alguien en el trabajo se siente, no sé, como tratar de forzar una actualización de software en una compu que no tiene el hardware. Claro, suena que es imposible. Sí, o sea, ¿realmente le puedes enseñar a alguien a tener una actitud positiva o estar más motivado? Pues mira, lo realmente fascinante aquí es que la psicología cognitiva nos demuestra que sí se puede. Pero ojo, el mecanismo no es sentarte a decirle a la gente cómo debe sentirse. Menos mal, porque eso nunca funciona. Cero funciona. Las actitudes no son solo emociones ahí flotando, en realidad se construyen sobre un cimiento de creencias. A ver, ¿cómo está eso? Aquí entra el concepto de autoeficacia del psicólogo Albert Bandura. La autoeficacia es, palabras más, palabras menos, la creencia profunda que tiene una persona sobre si es capaz o no de lograr algo. O sea, ¿cuánta fe se tiene a sí misma? Exacto. Entonces, cuando ves a un adulto con una mala actitud ante una nueva tecnología en la oficina, rara vez es simple pereza. ¿Y qué es entonces? Casi siempre es un mecanismo de defensa. Está impulsado por el miedo a fracasar y verse como un incompetente frente a los demás. O sea que la negatividad es un escudo. Totalmente, es un escudo. ¡Qué fuerte! O sea, si yo asumo que el nuevo sistema de la oficina es una basura y me la paso quejándome de él en el pasillo, pues no tengo que enfrentar el hecho de que tal vez no soy lo suficientemente listo para usarlo. Exactamente así opera la mente para proteger al ego. Híjole, pues sí tiene todo el sentido. Entonces la gran pregunta es ¿cómo hackeas esa actitud negativa? Obviamente no lo haces dándoles un manual motivacional. No, claro que no. Lo haces desmantelando esa creencia de incompetencia a través de lo que llamamos modelos creíbles. Modelos creíbles. A ver, dame un ejemplo de eso. Claro, el caso de Verizon es buenísimo. En sus entrenamientos de servicio al cliente, en lugar de contratar actores perfectos para sus videos de capacitación, Que siempre se ven súper falsos, por cierto. sí, se ven falsísimos. En lugar de eso, Verizon graba a sus propios representantes reales, la gente de piso, manejando llamadas verdaderamente horribles y difíciles. O sea, literal ven a sus compañeros. Sí, ven a alguien con su mismo salario, con sus mismos problemas diarios y con su mismo nivel de estrés resolviendo un problema con éxito. Claro, y ahí la barrera mental se cae a pedazos. Exacto. El cerebro del empleado que está viendo el video dice, a ver, si esta persona que es igualita a mí puede hacerlo, yo no tengo ninguna excusa. Está padrísimo eso. O sea, construyes la creencia de que sí se puede y la actitud positiva simplemente llega como un efecto secundario. Tal cual. La actitud cambia sola cuando hay confianza. O sea, la confianza es el motor de arranque. Me gusta mucho eso. Pero bueno, una vez que ya tienes la confianza y la actitud, pues tienes que poner las manos a la obra. Claro, hay que arrastrar el lápiz. Y aquí es donde la ciencia, la verdad, destroza nuestra intuición. Digo, todos crecimos con ese modelo universitario de estudiar todo un domingo durante 8 horas seguidas para el examen del lunes. El clásico atracón de estudio. Todos lo hicimos. Sí, a base de puro café. Pero la neurociencia aboga por algo llamado práctica espaciada. ¿Así es? Argumentan que estudiar, no sé, 20 minutos diarios por varios días es infinitamente superior, porque el cerebro necesita pausas. Sí, pausas para consolidar la información. Entonces, si alguien que nos escucha ahorita está intentando aprender a programar, digamos en Python, por su cuenta, darse un atracón de tutoriales de 6 horas el sábado en la tarde es literalmente desperdiciar su energía cognitiva, ¿cierto? Totalmente, estirarla a la basura. Ese atracón lo único que hace es saturar la memoria de trabajo temporal. O sea, sobrevives al examen de lunes. Sí, claro, lo pasas. Pero te garantizo que a las 2 semanas ese conocimiento ya se esfumó por completo. ¡Qué tristeza! Es que el aprendizaje real, o sea, el cambio estructural físico en tu cerebro, ocurre en gran medida mientras descansas y duermes. Mientras duermes. Sí. Esos intervalos de inactividad son los que permiten que las neuronas realmente fortalezcan las sinapsis nuevas. ¡Wow! Pero a ver, más allá de simplemente darle tiempo al cerebro, también importa mucho la fricción mental durante la práctica. Hay una técnica súper interesante que se llama entrenamiento en gestión de errores. A ver, pausa ahí. Gestión de errores. Ajá. Consiste en diseñar ejercicios donde el aprendiz inevitablemente va a fracasar. O sea, se le empuja a cometer errores de manera intencional.
Y ahí sí te digo que tengo que ser bastante escéptico, fíjate. A ver, ¿por qué? Pues porque fomentar errores a propósito no termina grabando malos hábitos en la cabeza. Digo, lo comparo con intentar aprender a cocinar. Ok, buen ejemplo. Si yo me meto a la cocina y quemo la cena 10 veces seguidas sin que nadie me detenga o me corrija, pues yo no espero mágicamente que a la 11ª vez el platillo salga a nivel chef Michelin, solo me hago experto en quemar la comida. Tu cerebro ante el error dentro de un entorno controlado. O sea, no se trata de fallar nada más por fallar a lo tonto. Ok, no es masoquismo educativo. No, exacto. Mira, cuando un adulto se enfrenta a una tarea, su cerebro busca desesperadamente prender el piloto automático. Para ahorrar energía, claro. Sí, para no gastar glucosa. Entonces, si el entrenamiento que le das es demasiado fácil, el cerebro no se esfuerza nada, asume que eso ya se lo sabe. Se aborre y se apaga. Pero cuando el diseño de ese entrenamiento te empuja a un punto de falla, ocurre una especie de disonancia cognitiva. Ese famoso piloto automático se rompe abruptamente. O sea, te estrellas mentalmente contra la pared y de repente, ¡pum!, tienes que prestar atención obligatoriamente. Precisamente, en ese momento exacto de fricción y frustración, te tienes que detener y evaluar el por qué fallaste. Ajá. Y esa necesidad imperiosa de diagnosticar tu propio error es lo que obliga a tus neuronas a trabajar horas extras. Empiezan a sudar las neuronas. ¿Literal? En lugar de imaginarte la memoria como letritas que se imprimen en una hoja de papel, imagínate que estás abriendo un camino a machetazos en medio de una selva súper densa. Uy, buena metáfora. Si alguien te sube a un helicóptero y te deja cómodamente en tu destino final, pues la verdad es que nunca aprendiste la ruta. Obvio, me pierdo de regreso. Pero el error controlado te obliga a bajarte, a usar el machete tú mismo, a perderte un poquito y a reevaluar tu brújula constantemente. Y me imagino que ese esfuerzo es lo que se queda grabado. Ese esfuerzo cognitivo profundo es exactamente lo que crea una neuroplasticidad verdaderamente duradera. El éxito rápido y fácil casi siempre genera una falsa ilusión de que ya eres competente. ¡Qué locura! O sea, eso me cambia toda la perspectiva. El error no es un defecto del proceso de aprendizaje. No, para nada. Es la herramienta que fija el conocimiento. Pero bueno, digamos que ya cometimos todos los errores. Ya sudamos, analizamos el fallo y por fin entendimos el concepto. Ok, ya lo tienes. Sí. Pero ¿cómo evitamos que la mente borre todo ese progreso al día siguiente por una simple sobrecarga de información? Porque ahí entramos a la mecánica más cruda de la memoria humana. Sí, a los fierros del cerebro. Y las fuentes son súper claras. Tenemos un cuello de botella biológico muy severo. Nuestra memoria de trabajo simplemente no puede procesar más de 4 o 5 conceptos nuevos al mismo tiempo. Es una limitante evolutiva que todos tenemos. Si tú intentas empujar a la fuerza un sexto o séptimo concepto en una sola sesión de entrenamiento, pues la información simplemente rebota, ¿no? Rebota totalmente. De hecho, el simple intento de procesar ese exceso de información puede corromper o sobreescribir los primeros 4 conceptos que ya estabas empezando a entender. Oye, y aquí es donde se pone súper interesante, fíjate. Yo esto lo comparo muchísimo con la forma en que comemos. A ver, cuéntame. El aprendizaje corporativo tradicional, ese de meterte a una sala todo el día, es como ir a pagar un buffet masivo de espadas de carne. Uy, sí, pesadísimo. Sí, te sirves 6 platos gigantescos en una sola sentada porque, según tú, quieres aprovechar el tiempo y desquitar lo que pagaste. Ajá. ¿Y cuál es el resultado biológico inevitable? Pues te da el famosísimo mal del puerco, un coma alimenticio, una sobrecarga donde el cuerpo colapsa y no digiere nada bien. Literal, te quieres ir a dormir. En cambio, para sortear este límite de 4 conceptos en el cerebro, la ciencia sugiere un enfoque más como un menú de degustación de tapas españolas. Ah, me encanta esa metáfora. Platillos muy chiquitos, súper concentrados y separados por tiempo. A esto le llaman el microaprendizaje, o el chunking, la fragmentación. Es una metáfora brillante porque ilustra perfecto el proceso de digestión mental. El microaprendizaje asume que tenemos esta limitación biológica y diseña todo alrededor de ella. Ajá, no pelea contra la biología. Exacto. Toma un concepto denso y lo divide en cápsulas, no sé, de 5 a 8 minutos máximo. ¡Qué cortito! Sí, por ejemplo, la empresa UCI implementó unos módulos de inglés de apenas 5 minutos. 5 minutos al día. Sí, y los empleados los completan justo en el momento en que registran su entrada al turno, en la maquinita. O mira Avened, que hace exactamente lo mismo con minicursos bajo demanda en el celular.
O sea, les dan una tapa de conocimiento. Sí, al reducir el estímulo a una porción tan manejable, le das tiempo a la memoria de trabajo para agarrar ese bloque de información y transferirlo a la memoria a largo plazo, sin que el sistema colapse. Padrísimo. Pero bueno, no basta nada más con darles porciones pequeñas. También hay que asegurar que esa ruta neuronal se vuelva una autopista de alta velocidad. Claro, que fluya rapidísimo. Y fíjate que me llamó muchísimo la atención este concepto del sobreaprendizaje. ¿Para liberar espacio mental? Uy, ese es un concepto súper potente. Sí, y el caso que más me voló la cabeza es el de los Cleveland Browns de la NFL. A ver, para quienes no los conocen... Son atletas profesionales en una industria multimillonaria. O sea, tienen presupuesto infinito, tienen acceso a las pantallas táctiles más modernas, simuladores de realidad virtual, sistemas de inteligencia artificial. Todo el presupuesto del mundo. Todo. Sin embargo, sus entrenadores obligan a los jugadores a sentarse en las juntas estratégicas a tomar notas de las jugadas exclusivamente con lápiz y papel. En pleno siglo XXI. Sí, en pleno 2020 y tantos. Yo me pregunto por qué forzarlos a volver a la era de piedra con libretitas. Pues tiene una razón científica muy profunda. Resulta que el acto físico de escribir a mano es súper lento, ¿no? Y te obliga a escuchar, procesar el audio, resumirlo en tu cabeza rapidísimo y luego apenas ahí traducirlo en un movimiento motriz en el papel. Y ese esfuerzo extra, esa lentitud, es exactamente lo que llamamos en neurociencia una dificultad deseable. Dificultad deseable. Ajá. Porque mira, al escribir en una laptop, los adultos tendemos a transcribir literalmente lo que estamos escuchando, como si fuéramos secretarias, pero sin procesar el significado. Y te vuelves un robot tecleando. En cambio, al forzarlos a usar el lápiz y el papel, los fuerzas a sintetizar la información. Están construyendo múltiples vías neuronales para un solo concepto, la vía auditiva, la semántica y la motora. O sea, amarran el conocimiento por todos lados. Exacto. Y esto empata a la perfección con otra táctica fundamental para que no se nos olviden las cosas, las pruebas de recuperación, o como le dicen en inglés, los boosters. Que básicamente son los temidos exámenes sorpresa que todos odiábamos en la secundaria. Sí, exactamente esos. Pero, a diferencia de la escuela, aquí el propósito no es castigar a nadie ni ponerles un tache o una mala calificación. Entonces, ¿para qué los estresan? Es para enviar una señal química de supervivencia al cerebro. Mira, cuando tú terminas un curso de entrenamiento corporativo, tu cerebro etiqueta casi toda esa información como posiblemente inútil. ¡Qué deprimente! Sí, pero si de repente, 3 días después, recibes un cuestionario súper corto en tu celular que te obliga a escarbar en tu memoria para recordar un concepto específico del curso, ocurre algo mágico. ¿Ah, sí? El simple acto de buscar ese recuerdo con esfuerzo le manda una señal a tus neuronas. Oigan, tuvimos que acceder a esta información de nuevo hoy para resolver este problema. Eso significa que es importante para sobrevivir, no la borren. ¡Wow! La prueba de recuperación no es una métrica de RH, es el evento real que solidifica la memoria. Me encanta. Es literalmente presionar el botón de guardar en el cerebro para que no mande el curso a la papelera de reciclaje. Exactamente así funciona. Pero claro, a ver, tener el conocimiento perfectamente archivado y guardadito en la cabeza no te garantiza absolutamente nada en la vida real. No, obvio no. Y esto nos lleva a lo que considero el obstáculo más brutal, más despiadado de todo este proceso. El famoso dilema de la transferencia del entrenamiento. Uy, sí. El dolor de cabeza de todas las empresas. Llevar esa teoría estéril y bonita del simulador o del salón al caos impredecible de la realidad del piso de ventas sin que el conocimiento se te evapore por el pánico. Es que la transferencia es la frontera final. Tú puedes tener programas que se ven hermosísimos en las gráficas de recursos humanos, pero que fracasan miserablemente cuando el empleado sale al piso de trabajo. Porque la realidad te da una cachetada. Totalmente. Aquí la ciencia nos dice que debemos distinguir entre la transferencia cercana y la transferencia lejana. A ver, explícanos la cercana primero. La transferencia cercana ocurre cuando aplicas lo que aprendiste a una situación que es casi idéntica, como un clon, a la del entrenamiento. Aplica mucho para habilidades cerradas, donde hay una sola forma correcta de hacer las cosas. Como armar un motor o algo así mecánico. Exacto. Y para la transferencia cercana, vi en las fuentes que la regla de oro es la teoría de los elementos idénticos.
Fíjate que me fascinó el caso de la policía de Baltimore. Está impactante ese caso. Ellos entrenan a sus sargentos para situaciones de toma de rehenes. Como saben que bajo presión letal la corteza prefrontal se apaga y el cerebro reptiliano entra en pánico y toma el control. ¿Qué es la respuesta natural de huida o lucha? Así es, entonces sus simulaciones de entrenamiento tienen una fidelidad absoluta. Ponen el mismo ruido ensordecedor de los radios de policía, los mismos gritos desesperados, usan exactamente los mismos formatos tácticos de papel que tendrían que llenar en una calle oscura a las 3 de la mañana. Recrean el estrés al 100%. O también vi el ejemplo de los pilotos de aerolíneas que entran a estos simuladores de vuelo del 787 Dreamliner. Ajá. Los simuladores replican exactamente la retroiluminación de las pantallitas y hasta la tensión física de mover las palancas. Y fíjate que ese grado de clonación casi obsesivo del entorno garantiza que cuando la emergencia real ocurre, el cerebro del piloto o del policía no percibe el entorno como una novedad estresante. Porque ya estuvo ahí. Exacto, ya tiene los surcos neuronales súper bien formados para ejecutar esa acción mecánica de manera automática y fría. A ver, tiene toda la lógica del mundo para un entorno mecánico o técnico, pero aquí es donde la realidad del día a día o del trabajo de oficina se complica muchísimo. Claro, el factor humano. Sí, es muy fácil simular una cabina de avión porque los botones, por más complejos que sean, pues no tienen mal humor, ¿verdad? No, ni te gritan. No cambian de opinión y no te insultan. Pero, ¿qué pasa cuando la variable principal es un ser humano? Piensa en alguien de atención al cliente en un call center o un gerente negociando un contrato. Uf. ¿Cómo metes en un simulador a un cliente totalmente irracional que te está gritando en la cara por un error que tú ni siquiera cometiste? Es imposible predecir eso. No puedes programar la irracionalidad humana, ¿no? Pues mira, si conectamos esto con el panorama más amplio, aquí es donde entramos a la solución para las habilidades abiertas, lo que la ciencia llama generalización de estímulos. Generalización de estímulos, ok. Sí, porque cuando el entorno es infinito e impredecible, como tratar con un cliente enojado, usar la pedagogía tradicional de darles un guión de papel exacto para que lo lean es un suicidio táctico. Pues sí, porque el cliente frustrado nunca se va a dignar a leer su parte de ese guión, te va a salir con cualquier cosa. Obvio, ¿no? En su lugar, lo que tienes que entrenar son los principios subyacentes. ¿Cómo haces eso? A través de dinámicas de interacción social y juegos de roles variadísimos. No les enseñas qué decir palabra por palabra, eso no sirve. Les enseñas a identificar, digamos, patrones de escalamiento emocional en la voz de la persona. O sea, les enseñas a leer el ambiente. Exacto, les enseñas mecánicas de empatía táctica, porque el cerebro humano es buenísimo para reconocer patrones. Si tú expones a un empleado a 20 simulaciones caóticas diferentes con actores... Su cerebro empieza a conectar los puntos. Así es. Extrae una fórmula general y aprende a leer la situación real en lugar de intentar recordar un procedimiento rígido que se aprendió de memoria. Está buenísimo. Básicamente le das las herramientas para navegar en medio de la tormenta en lugar de darle un mapa exacto de dónde va a caer cada gota de lluvia. Qué buena forma de ponerlo. Es súper poderoso. Es poderosísimo. Y sin embargo, a ver, incluso si un individuo logra cruzar todas estas etapas con éxito. Ajá. O sea, digamos que sí entendió el porqué de las cosas, practicó con mucha fricción, hizo sus módulos de microaprendizaje y ya sabe transferir sus habilidades perfectamente. El alumno estrella. El empleado del mes. Pero, si esta persona regresa a un lugar de trabajo o incluso a una casa, que es un ambiente súper tóxico o indiferente, o donde su jefe lo presiona todo el día por la rapidez, todo ese andamiaje mental hermoso se desploma. Se viene abajo por completo. De hecho, me sorprendió muchísimo descubrir en las lecturas que las famosas recaídas, o sea, volver a la mediocridad o a los viejos malos hábitos, son la norma, no son la excepción. Y son la norma porque, recordemos, el cerebro humano es fundamentalmente un optimizador de energía. Claro, el famoso ahorro de glucosa. Sí. Aplicar nuevas habilidades en el trabajo requiere de muchísima glucosa y de un esfuerzo súper consciente. En cambio, los viejos hábitos, por más defectuosos que sean, son eficientísimos energéticamente porque ya están en piloto automático. Entonces, si el empleado estrella regresa a su escritorio y su supervisor le exige, no sé, métricas de velocidad irreales que no le dan tiempo de usar el nuevo sistema de ventas. O peor,
Si el jefe directo se burla de su intento por aplicar una técnica nueva que aprendió en el curso. Uy, no, ahí se acaba todo. El cerebro del empleado aborta la misión, dice, esto no me sirve para sobrevivir aquí, y regresa a los viejos surcos neuronales de siempre. Literalmente. Por eso decimos que el clima de transparencia, o sea, el ambiente en la oficina, lo es absolutamente todo. Y por eso mismo, las organizaciones más inteligentes están creando esto que llaman comunidades de práctica. Las COP, exacto. En lugar de dejar al pobre individuo aislado en su cubículo luchando contra el sistema y contra su jefe, construyen una red de apoyo. Sí, y el ejemplo de White Pharmaceutics que leímos es clarísimo para esto. Cuéntales un poco de ese caso, porque está muy bueno. Mira, ellos instalaron unos equipos de manufactura nuevos y súper complejos, pero veían que el uso real de las máquinas en la planta era bajísimo. Nadie las quería usar. Por miedo a regarla, supongo. ¡Claro! Entonces, ¿qué hicieron? Crearon unos foros, unas comunidades, donde los propios operadores de piso empezaron a compartir los problemas reales que tenían y las soluciones no oficiales que ellos mismos descubrían metiéndole mano a la máquina. O sea, democratizaron el conocimiento. Exacto. Al socializar el conocimiento y apoyarse mutuamente como equipo, el uso de ese equipo saltó, fíjate, al más del 90%. De locos. Pero bueno, junto con la comunidad, también entra el tema del ego y del reconocimiento. Ah, claro. El reconocimiento mueve montañas. Y hoy en día vemos que las empresas están usando incentivos muy modernos, como las famosas microcredenciales o insignias digitales. Las Digital Badges, sí. Por ejemplo, la firma EY, que es gigante, otorga estas credenciales digitales que van desde el nivel básico hasta platino, por dominar temas como innovación o inteligencia artificial. Ajá, y los empleados se vuelven locos por ellas. Sí, las presumen en sus firmas de correo, en sus redes sociales, en LinkedIn, en todos lados. Claro. Pero a ver, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque viéndolo desde afuera, con un poco de cinismo, puede parecer que estamos tratando a analistas financieros senior como si fueran niños exploradores. Coleccionando parches de Boy Scout por prender una fogata. Ándale, exacto. Mi duda genuina es, ¿de verdad un adulto profesional serio se motiva por ganarse unas estrellitas virtuales en su perfil? Pues mira, es una excelente pregunta y la respuesta radica en una necesidad psicológica humana súper profunda. Hay algo que se llama la teoría de las expectativas. A ver, explícame esa trivia. Básicamente nos dice que el cerebro adulto sopesa y calcula constantemente si el esfuerzo enorme que va a invertir en aprender algo invisible realmente le va a valer la pena. ¿A qué te refieres con aprender algo invisible? A que históricamente el conocimiento que tú adquieres en un curso corporativo metido en una sala es completamente invisible para el mundo. Nadie fuera de tu departamento sabe que de pronto te volviste un máster en una nueva arquitectura de software. O sea, yo me esfuerzo horas, pero nadie se entera de mi nivel real. Vienen a resolver ese vacío enorme, porque funcionan literalmente como una moneda de cambio profesional. Proporcionan lo que en psicología llamamos una valencia tangible. Ah, ok. Hacen que todo ese capital intelectual y todas esas horas de estudio que están escondidas dentro de tu cabeza, de repente se vuelvan visibles para todo el mundo exterior. Exactamente eso. Imagínate tener una insignia de platino certificada por una firma global de tecnología. Pues sí pesa. Claro, porque le comunica inmediatamente a tus superiores, a tus colegas que están en otros países y a futuros empleadores allá afuera en el mercado laboral cuál es tu valor real cuantificado. O sea, ¿dejan de ser simples calcomanías de kinder? Totalmente. Son evidencia portátil de tu competencia real. Transforman un esfuerzo cognitivo que era solitario y aburrido en un activo, en dinero potencial que mejora directamente la viabilidad económica y el estatus social del individuo. Ahora sí me cae el 20. Esa sí que es una motivación adulta tremendamente poderosa. No es el parchecito, es lo que vale en el mercado. Es empoderar al individuo para que sea dueño de su propio capital intelectual y se lo lleve a donde quiera. ¡Wow! ¿Qué viaje nos hemos dado hoy por la arquitectura de la mente y del aprendizaje? Estuvo súper completo. De verdad que sí. Y si destilamos toda esta ciencia, todas las fuentes por las que hemos cruzado, creo que el mensaje central es irrefutable. Aprender ya no es, y nunca debería ser, un acto de consumo pasivo.
Jamás. Requiere desmantelar activamente nuestras propias barreras y creer en nuestra capacidad, esa autoeficacia crítica de la que hablabas. Sí, la fe en uno mismo. Exige que nos permitamos el lujo de tropezar y diagnosticar nuestros errores, en lugar de siempre buscar la rutita fácil y el piloto automático. Definitivamente. Implica respetar la biología de nuestra memoria, ya saben, alimentándola con porciones chiquitas de microaprendizaje, invirtiendo en el esfuerzo físico de la práctica profunda, Escribir a mano, si se puede. escribir a mano literal, y en última instancia, como dijimos al final, requiere que rodeemos todo ese conocimiento nuevo y frágil de un ecosistema que lo nutra, lo defienda en una comunidad y lo haga visible para el mundo. Es un resumen súper preciso. Gracias. Y, fíjate, para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría lanzar una provocación, una idea, para que la audiencia que nos escucha la mastique en estos próximos días. Venga a ver. A ver, si toda esta ciencia cognitiva y corporativa nos ha demostrado de forma ya absoluta y comprobada que el cerebro adulto florece mediante la andragogía, resolviendo problemas reales, gestionando sus propios errores, espaciando el aprendizaje en cápsulas y buscando aplicaciones prácticas inmediatas. Ajá, si ya sabemos que todo eso es la verdad científica. Sí, entonces, ¿por qué nuestras instituciones de educación superior, nuestras grandes universidades, siguen aferradas con uñas y dientes al modelo pasivo de la pedagogía tradicional? Uf, buena pedrada. Seguimos obligando a estudiantes de universidad, que ya son adultos, a sentarse calladitos en auditorios gigantescos durante 3 horas, escuchando monólogos infinitos sin ningún tipo de fricción mental ni aplicación inmediata. Pagando muchísimo dinero por estar ahí sentados. Exacto. Yo creo que quizá el futuro de nuestra educación global deba dejar de admirar románticamente a esos viejos claustros académicos y deba empezar urgentemente a copiarle los manuales de instrucción a los negociadores de rehenes, a los pilotos de combate y a los baristas de la cafetería. Oye, pues es una disonancia brutal que nos deja pensando a todos, la verdad. Sí, está fuerte. Buenísimo para reflexionar. Y bueno, la próxima vez que quienes nos escuchan se enfrenten al tremendo reto de aprender una habilidad nueva, ya sea un idioma, no sé, un código de programación o simplemente a liderar a un equipo humano, Sí. por favor recuerden no tratar a su pobre cerebro como si fuera una simple memoria USB. Apliquen la fricción, atrévanse a cometer el error y por favor dividan ese conocimiento en tapas españolas chiquitas. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los engranajes ocultos de nuestra mente. Esperamos de verdad que este análisis a fondo les brinde herramientas reales y tangibles para conquistar su próximo gran desafío. Ha sido un placer. Hasta la próxima.